¿Qué te digo? Allá no había una línea política definida hacia un gobierno. La línea política era defender la necesidad de la población. Muchas veces nosotros éramos portavoces. Estuve en tal sitio ayer y hablé con fulano de tal que me pidió que hiciera un análisis o un comentario sobre tal situación. Cuando Milky el que resuelve nace en el gobierno de Hipólito cuando fue secretario o ministro de Obra Pública. Cuando allá llamaban, cuando hacían la denuncia, inmediatamente mandaban una brigada a resolver. Los sistemas incluso quieren tener periodistas que hablen en consonancia con lo que ellos piensan o con lo que ellos dicen. Entonces somos pocos los periodistas que podemos mantenernos de manera, con opiniones individuales, ¿verdad? Acorde con el pensamiento de uno, conectado con el pensamiento común. Y a veces tú dañabas cosas, podías hacerlo sin darte cuenta, simplemente asumiendo tus posiciones, pero en sentido general, yo creo que fue una muy buena dinámica en términos del rol que vino a cumplir la Z101 en ese momento. Básicamente, todo lo que hacía el gobierno. Es decir, recuérdate que la prensa, en sentido general, yo no diría que eran solamente temas políticos. La política era el tema central y el mayoritario, pero en el gobierno de la mañana se hablaba de todo. En el gobierno de la mañana se hablaba de política, se hablaba de economía, se hablaba de arte, se hablaba de cultura, se hablaba de historia, se hablaba de sexo, se hablaba de religión, se hablaba de todos los temas. Es una especie es un contenido global. Pero básicamente a las políticas públicas, es decir, a quienes están gobernando, a quienes están haciendo política de alguna manera y a quienes influyen en la sociedad para el servicio a la población. Y en esa época no existían las redes sociales. Si hubiesen existido las redes sociales, se hubiese quizás multiplicado ese factor de controversia y de opiniones y de comentarios. El Gobierno de la Mañana era un programa donde cualquiera podía hablar, llamar y decir lo que quisiera y poner cualquier tema sobre el tapete. Y también nosotros como participantes, como productores del programa, lo hacíamos también y promovíamos esa participación del público también. Creo que habían algunos esfuerzos, pero no tenían la dimensión porque la Z en ese momento era de las principales emisoras del país. Y el programa se convirtió en el más importante desde el punto de vista de opinión. Entonces yo creo que desde ese punto de vista ayudó mucho a fortalecimiento de la democracia, a la ejecutoria de políticas públicas favorables a la población, críticas a los funcionarios que actuaban mal. Era una especie de tribuna del público, del pueblo. Por eso la popular expresión del teléfono y el pueblo. Prácticamente yo me dirigía solo, porque ya nosotros teníamos una dinámica de programa, que yo sabía todo lo que había que hacer. El mismo don Álvaro me daba el mandato. A veces decía palabras, llévate ese perro, sácalo del aire. El Gobierno de la Mañana se convirtió en un fenómeno de audiencia con parámetros nunca antes visto en los más de 90 años de la Radio Nacional. Era un intelectual como muy poco en República Dominicana, con un cerebro muy bien amueblado, ¿verdad? Y entonces era una persona que podía hablar con una franqueza y con una amplitud, con un léxico extraordinario, entendible. Se llenaban el panel de las llamadas. Entonces yo decía, si usted no pudo entrar por teléfono, mande un correo. Y entonces yo decía el correo en el aire, pero decía el Gobierno de la Manana, porque la ñ no se registraba en el Hotmail. Y muestra de eso es que aquí no había ningún programa interactivo de panel. Los programas interactivos de panel nacen después del Gobierno de la Mañana. Juan TH es muy temperamental. Él y don Álvaro vivían a diario con una serie de discusiones y nunca se entendían. Cambió de alguna manera el Gobierno de la Mañana cuando se creyó que era una especie de Junta Central Electoral en la que se incorporaban no solo profesionales de la comunicación y del periodismo, sino que entonces empezaron las discusiones como si fuesen parcelas políticos partidarias. Claro que sí, que habían intereses políticos porque somos seres humanos y tenemos nuestras simpatías y entonces cada quien expresaba su simpatía a favor del partido, del candidato o de la corriente política que imperaba en ese momento. Siempre habían discusiones muy fuertes, pero era como parte de, que nosotros era parte del trabajo. Desde que salíamos fuera del aire, manteníamos la integración. En algún momento eso también le dio un boom que a mucha gente le gustó, que me parecía más show y espectáculo y además defender posiciones interesadas, que ha persistido y que ha sido
lo peor replicado. Bueno, se daban esos pleitos, terrible, terrible, porque la diferencia de criterio entre ellos, pero nunca llegaron a agredirse físicamente. Siempre había uno de los grupos que intervenía y entre todos trataban de que las cosas no fueran peores. El gobierno de la mañana, por su naturaleza, no que vaya a lo físico, absolutamente ni nada de eso. Un equipo integrado, donde todos nos respetamos y nos cuidamos. Nosotros manteníamos controversias y diferencias en cuanto a nuestras opiniones con el micrófono encendido. Pero una vez se apagaban los micrófonos y nosotros volvíamos a nuestra vida, digamos, sin tener los micrófonos encendidos, compartíamos en familia. Y aunque uno se incomodaba en algún momento o no le gustaba algo, era parte de, digamos, de los gajes del oficio. Salíamos de viaje, compartíamos con nuestras esposas, con nuestros hijos, y eso nos dio una gran oportunidad de integrarnos más como equipo. Y yo creo que eso fue lo que más nos acercó, que empezamos a hacer los programas especiales del Gobierno de la Mañana fuera del Distrito Nacional, en distintos puntos de la geografía nacional y fuera del país, y entonces eso nos compenetraba más porque viajábamos en familia y compartíamos en un ambiente ya fuera de cabina. Yo, por ejemplo, con el propio don Álvaro, tuve muchas confrontaciones, muchas discusiones, pero de carácter político, de carácter de opiniones, pero en el orden personal fue con quien desarrollé una mayor relación, una más estrecha relación. Sí, porque don Álvaro era un hombre muy temperamental. Había un momento que él se salía, como dicen, en el campo de sus cabales, pero él era una persona, en cierto modo, que cuando cometía un error, él iba donde ti, después que se enfriaba, le decía, yo te pido excusa, si te ofendí a ti, a tu familia o a tu madre, yo te pido que tú me perdones. Don Álvaro era ese tipo de persona. Hubo un momento que Álvaro nos puso en miedo, que él se incomoda de una manera tan convincente, que él se iba a dar un tiro, y que no lo esperara más, que él se iba a matar a él. Sí, hubo uno, Willy, que para descansar, me dijo, y que, Marino, tranquilo, si se da un tiro, salimos de New York Times. Hubo fuertes altercados, fuertes discusiones entre nosotros como miembros del equipo, se subían de tono, se exacerbaban los ánimos, las pasiones. Hubo una vez que había un miembro en el programa, Carlos Peña, que entró en una discusión con don Álvaro Albelo, y la discusión se tornó un poco álgida, y derivó en que el señor Peña tuvo que salir del programa. Yo no recuerdo un programa que haya tenido tanta influencia y tanto poder como ha acumulado el gobierno de la mañana, como lo acumuló en su tiempo más de mayor florecimiento. Tú le haces una crítica al gobierno y siempre aparece un funcionario que llama al dueño y dice, mira tal cosa. O sea, pero Bienvenido siempre se manejó con mucho cuidado en ese sentido. Porque Álvaro era un representante de la parte dominante, ¿verdad? Yo soy de los que creen que Alvarito le hizo mucho daño a la comunicación. Porque ese talento que él tenía, esa capacidad que él tenía, la puso al servicio de lo peor de la comunicación. Pero Alvarito llegó a injuriar, a ofender la memoria del padre de la patria. Se quejaron la gente, los guartianos. Ellos enviaron una carta suspendiendo a don Álvaro. Vino el día del periodista y lamentablemente Alvarito fue galardonado por el gobierno dominicano. Recibió un reconocimiento. Cuando nosotros vimos eso, que por cierto no lo fue a recibir, le hizo, como decimos en buen dominicano, el fo al gobierno. Y yo dije, tú tienes que usar como funcionario y los demás miembros de la comisión el sentido común, porque tú perteneces al gobierno. Entonces tú no podías suspender a un periodista galardonado, reconocido por el gobierno. Era una incongruencia, no se podía. Entonces, lamentablemente, esa resolución se cogió
Don Álvaro, el día que le llega la carta, estaba en el aire. Y dijo, ¿tú sabes lo que es, Hipólito? El que más te ha defendido, el único que te defiende. Y mira cómo me paga, ingrato. Y empezó a decir vaina por ahí. Pasó ese día, el próximo día siguiente, y dice, fue don Álvaro, me dice, yo no voy a hablar porque estoy suspendido y yo soy una persona respetuoso de la ley. Y se quedó así pensando. Y me dice, Cundo, ¿tú te atreves a abrirme el micrófono? Digo, sí. Y él fue y se sentó a cabina, porque él estaba esperando que Willy llegara. Se sentó a cabina, me dice, ábreme el micrófono. Cuando yo agarro, presento el gobierno en la mañana, tiro la presentación y don Álvaro entra. Y dice, a mí, para sacarme de aquí hay que mandarme a matar.